Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, profe. Qué bueno que ya nos está aceptando. Oye, sí, se me alargó la otra clase, pero ya nomás me desconecté y volví a conectarme. Sí, sí, ok. Ok, vamos a ver. ¿Qué me falta? Isaías, Santir. Por ahí vi, José pregunta, ¿eres hermano de Javier o no? ¿O nomás es pura coincidencia? Pura, pura coincidencia. Ah, bueno. Ok, pues bueno, bienvenidos a esta clase. Ya mero terminan el día, ya mero se acercan los exámenes también, así que prepárense a ver cómo nos va a ir. Yo sé que les va a ir muy bien. Aquí vamos a dejarme en la pantallita y la voy a poner en uno solo. Listo. Ahora sí, la semana pasada estábamos platicando sobre todos los usuarios que pueden tener una base de datos. Por ahí me quedé con estas definiciones. Ahí está. Estamos platicando sobre los ingenieros de software, que en este caso engloba todo lo que son nuestros analistas de sistemas y los programadores de aplicaciones. De alguna manera, estos actores van a tener un conocimiento total, se saben al revés del derecho las capacidades y los recursos del sistema gestor de base de datos. Entonces, pues técnicamente ellos son a los que menos puedes cuentear dentro de la empresa. Muchas veces cuando hablas del administrador de la base de datos es casi un semidios ahí dentro de la empresa, porque pues sabe, sabe todo lo que hacemos. Desde que si hacemos un acceso ilegal o le damos por error clic a algún elemento, también lo vas a ver. ¿Qué pasa en contraparte? Bueno, ¿qué pasa con las actividades directamente añadidas a los analistas? Ellos van a determinar principalmente qué son las necesidades de procesamiento de los usuarios finales, especialmente los paramétricos o de uso. Entonces, este es un punto bien importante porque a partir de ello nosotros podemos saber cuál es el dimensionamiento de infraestructura. Obviamente, el que nosotros trabajemos con una base de datos implica, en primera instancia, que hay que hacer inversiones en almacenamiento. Obviamente, como vamos a estar captando gran parte de la información de la empresa, pues esto se va a estar generando cada segundo, vamos a estar muchos usuarios recurrentes al mismo tiempo agregando información. Entonces, para eso se necesita un procesamiento y ese procesamiento, obviamente, dependiendo de este volumen, es lo que nosotros tenemos que pedir. A lo mejor si es un volumen chiquito, que a lo mejor recurrentes podamos tener 3, 5, 10 personas, a lo mejor una portátil de gama mediana nos puede ayudar para hacer eso. Pero ¿qué pasa ya con empresas muy grandes, en las cuales a lo mejor estamos hablando de miles de transacciones por segundo o de miles de referencias por segundo? Pues ya necesitamos tener un centro de datos con una cierta especificación y procesamiento de servidores, etcétera. Entonces, este análisis nos va a servir para poder saber qué es lo que necesitamos justo y que nos permita tener una escalabilidad. Entonces, para no tener que tener de más, que obviamente eso repercute en la empresa en que es un gasto, que obviamente en las bases de datos no son gastos ligeros, son gastos más o menos pesados. También los analistas van a especificar el conjunto de operaciones que satisfacen esas necesidades dentro de la base de datos. Requerimos almacenar información, cómo la vamos a respaldar, tenemos que insertar nuevos registros, tenemos la capacidad para borrar registros, que eso también es algo bien importante cuando trabajamos con las bases de datos. ¿Le vamos a dar la oportunidad a los usuarios de que puedan borrar información o no? Eso ya depende mucho de las cláusulas de
de privacidad que tenga cada empresa. Sobre todo las personas que tienen acceso a los reporteadores o a la información de las bases de datos, muchas veces se les hace firmar una cláusula de privacidad para saber que, por ejemplo, los que tienen permiso de borrar información, pues bueno, están firmando la responsiva de que la información que está a su cargo, pues obviamente ellos van a hacer un uso debido del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, también esas operaciones nosotros tenemos que considerarlas, o el analista las va a considerar. ¿Qué pasa ya si vamos hacia las actividades que realizan los programadores? Pues vamos a tener que ellos se van a encargar de implementar todo esto que el analista tradujo a partir de los usuarios, pues lo van a traducir ellos a programas de aplicación. Van a desarrollar las interfaces, las conexiones y todo lo que sea necesario con la finalidad de que ya tengamos un recurso al 100% utilizable y que sea operativo. Los programadores también se dedican a otras actividades. Unas son las pruebas. Se dedican a probar la aplicación que están desarrollando para verificar que los datos se comporten de una manera adecuada. Eso se le llama en un entorno de pruebas. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo lo quisiera poner en el entorno real y resulta que hice mal algún procedimiento o a lo mejor estoy modificando datos o la estructura de datos, pues obviamente eso me va a repercutir en las actividades. Entonces, por eso necesitamos este entorno de prueba para que no haya ninguna problemática. ¿Qué pasa con la depuración? Después de que ya nosotros aseguramos dentro de las pruebas que ya la información se comporta de una manera adecuada, la depuración me va a servir para poder quitar todo el código fuente o todas las acciones que yo dejé como comentarios o que la dejé en esa fase de pruebas para saber qué es lo que estaba fallando. Esta depuración me va a permitir que sean mucho menores las líneas de código que yo debo de tener o de ejecutar para que pueda funcionar todo lo que yo desarrolle en la aplicación. Y a partir de ello, yo voy a poder generar la documentación. Esta documentación tiene que ser lo más explícita posible. ¿Por qué? Porque puede a lo mejor que yo esté como programador el día de hoy aquí en esta empresa y a lo mejor me sale otra oportunidad, me cambio y obviamente va a llegar otra persona que me va a reemplazar. Pues obviamente para que la actividad de que esa persona se dé de una manera fluida, tenemos que documentar todas nuestras secciones del programa. Tenemos que indicar qué fue lo que hicimos. Aquí es un proceso para realizar una inserción de registros de acuerdo al tipo de usuario, por ejemplo. Entonces, eso también es bien importante que lo dejemos ahí expuesto, porque si no es literalmente vamos a ver código y vamos a tener que adivinar qué es lo que se está realizando. Además de esta actividad, también nosotros tenemos que tener bien claro que se debe realizar un mantenimiento. Y este mantenimiento, bueno, nos va a servir para que nosotros podamos asegurar el óptimo funcionamiento de nuestro programa. Es igual que como cuando tenemos una casa o cuando tenemos un coche. Tenemos que darle ese cariñito con la finalidad de que siempre esté funcionando de una manera adecuada. Entonces también el mantenimiento dentro de los programas de aplicación y en las bases de datos va a existir día con día. ¿Qué pasa con los siguientes actores? Tenemos que ellos son los encargados principalmente de diseñar, de crear y de operar el software y el entorno del sistema. El software nos vamos a referir a todo lo que son los programas que van a comprender la aplicación. El entorno del sistema es todo lo que implica, a lo mejor mi sistema afecta a otros sistemas más o a otras bases de datos más, entonces yo tengo que considerar o tener esas consideraciones para asegurar que se maneje de una manera adecuada. Y ellos en esta actividad no están interesados en saber qué es el contenido de la base de datos. Ellos lo único que quieren ver es realmente que el sistema gestor de base de datos funcione de una manera adecuada. Y este personal serían los diseñadores e implementadores del sistema de gestión de base de datos, que ellos se encargan principalmente de diseñar y de implementar los módulos e interfaces. Entonces aquí es donde está una parte importante.
Ahorita que veíamos que la parte de los programadores, ellos se dedican a hacer la aplicación, lo que ve el usuario final. Aquí, estos chavos, estos diseñadores, implementadores, se encargan solamente del sistema gestor base de datos. Entonces, digamos que estamos a un nivel más abajo. Se encargan de que realmente la operatividad del sistema gestor funcione independientemente de los datos que se agreguen. Y también vamos a tener operadores y personal de mantenimiento. Y esto nada más es exclusivamente el sistema de gestor de base de datos. Entonces nos damos cuenta que este mantenimiento va a repercutir en el entorno de hardware y en el de software. Obviamente en el de hardware es todo lo que es necesario para que el sistema gestor de base de datos funcione de una manera adecuada. Asegurar que siempre esté disponible para que lo podamos operar. Y en el caso del software, pues asegurar que esa comunicación entre el sistema gestor de base de datos, las bases de datos y las aplicaciones se den de una manera fluida, asegurar que esa comunicación, independientemente de los posibles errores o de las contingencias o de los riesgos que puedan existir, lo podamos implementar y asegurar que siempre esté disponible. De la misma manera, vamos a tener a los desarrolladores de herramientas. Estos son otros desarrolladores, otros programadores. ¿Y ellos a qué se dedican? Principalmente diseñan e implementan paquetes de software que nos van a hacer dos funciones específicas. Nos van a facilitar el diseño y uso de los sistemas de base de datos. El sistema de base de datos, recordemos que ya engloba todo. Y nos va a permitir aumentar el rendimiento. ¿De qué manera vamos a hacer que sea mucho más rápido el procesamiento? ¿De qué manera vamos a hacer que sea mucho más ágil la consulta de los datos? Y además se dedican a desarrollar herramientas, por ejemplo, para poder diseñar bases de datos. En este caso ya con entornos más gráficos, a lo mejor yo quiero diseñar una base de datos, pues nada más me va preguntando, por ejemplo, los campos que yo quiero utilizar y me va dando opciones o tips de qué tipos de datos puedo utilizar. Entonces nos va haciendo, ya no necesito meterme a generar sentencias en SQL para que pueda construir una base de datos, sino lo hacemos ya de una manera mucho más visual. De la misma manera podemos hacer aplicaciones para las bases de datos o interfaces de usuario. Muchas de las veces esto lo podemos tener de la mano con software de cajitas, si lo queremos ver de esa manera, como puede ser Access. En este caso, ahorita deben de estar viendo, ahorita no deben de estar viendo nada de lo que tengo yo, entonces nomás voy a seleccionar Access. ¿Cuál es el bueno? Creo que es este. Ok, ahorita están viendo una pantalla de Access que tengo en la computadora. Entonces podemos ver que y aquí hay un proyecto ya de los que vienen de utilería en Office. Entonces podemos ver que de una manera mucho más visual yo puedo ir agregando diferentes estilos o tipos de campo. Por ejemplo, en este caso el presupuesto. Y esto me va a servir para que yo pueda definirlo de una manera mucho más concreta. Si vemos, podemos inclusive cambiar las interfaces. Aquí yo estoy accediendo a una interfase para que podamos ver la diferencia, qué es la información que se va a mostrar y cómo se va a mostrar. Podemos ver que aquí tiene un combo box para poder seleccionar entre diversas opciones la categoría, propietario, prioridades, en qué estado estoy, fechas de inicio, de término. Entonces podemos ver que de esta manera podemos tener un mejor control de toda la información. Aquí estoy de nuevo en mi vista de hoja de datos, en mi vista diseño, qué es lo que pasa, qué es lo que acabamos de mostrar. Y entonces quiero ver la de presentación, cómo se presenta mi información. Esta es la que anda buscando. Entonces aquí yo puedo ver cómo está contenido lo que es toda mi base de datos y cómo lo vamos a estar utilizando. Entonces de esta manera hay mucho software que podemos utilizar para poder realizar este diseño de interfaces de usuario.
De la misma manera, yo puedo crear prototipos de aplicaciones de base de datos. Por ahí vamos a ver más adelante una metodología para diseño de prototipos que igual les va a servir más adelante para que la puedan utilizar. También me va a servir para realizar simulaciones y generar datos de prueba. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nosotros sabemos que en un ambiente controlado de base de datos, pues lo que debemos de evitar en gran manera es los errores. Entonces, para eso nos van a servir las simulaciones, para poderle dar carrilla a la base de datos, al procesador, al servidor y al centro de datos e inclusive a la conexión de Internet para asegurar que realmente se dé de una manera ágil eh, lo que nosotros estamos proponiendo. Y a partir de eso también generar datos de prueba y estos datos de prueba pueden ser de dos tipos. Datos que son válidos para el sistema y datos que son incorrectos. Obviamente tenemos que saber el comportamiento. Si yo le meto un dato mal, tenemos que saber qué va a responder la base de datos o el sistema de gestión de base de datos. Y también nos permite tener una supervisión del rendimiento del sistema. Cuando hablo del rendimiento del sistema, ¿a qué me refiero? A que tengo que saber qué capacidades del procesador tengo, a que cuánto me estoy gastando de energía, cuánto estoy gastando en mis discos duros de respaldo, cuánto se calientan, porque eso también es un punto importante que tenemos que analizar al momento de utilizar bases de datos. Sabemos que si utilizamos un arreglo RAID para bases de datos que son arreglos mecánicos, sabemos que a final de cuentas el que esté girando el plato está generando calor. Entonces tenemos que saber qué capacidad de enfriamiento tenemos que tener en el centro de datos para poder asegurar que el rendimiento se dé de una manera adecuada. Entonces, son muchos factores que vamos a tener que utilizar y estas herramientas nos van a servir para tomar decisiones. ¿Qué pasa si ya platicamos de una definición de base de datos? Pues bueno, una base de datos la vamos a considerar como una colección de información que está organizada y que de forma de que un programa pueda seleccionar rápidamente lo que necesite para desplegar. Una base de datos lo vamos a considerar que es un archivo electrónico, aunque una base de datos también puede ser archivos manuales. Imaginemos que el caso de una biblioteca tradicional, llegamos y lo primero que nos encontramos es un cuadrote así donde vamos a consultar todas las fichas bibliográficas. Entonces, esa es una base de datos, pero está hecha manual. Eso ya lo podemos hacer en un formato electrónico que ya en la mayor parte existe. ¿Cuáles son los componentes que debe tener una base de datos? Principalmente la unitaria la piedra angular son los campos, que en este caso se le va a considerar como una pieza única de información dentro de la misma. Ahora, cuando hablamos de registros, vamos a hablar de un sistema completo de campos o una fila como lo veíamos ahorita en el Access. Es toda la información de solamente un registro, una combinación de muchos campos. Y por último, un archivo. En este caso se le va a considerar como toda una colección de registros que yo tengo para poder analizarlos. Entonces también esto es una parte importante que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de un directorio telefónico? ¿Cómo llevan ustedes el control de un directorio telefónico? Pues pones nombre y un teléfono, ¿no? Y también se podría poner la dirección de la persona. ¿Cómo lo almacenas? Se almacena en orden alfabético, profe. Ajá, ¿en qué dispositivo lo almacenas? ¿En qué dispositivo? Sí, ¿cómo lo haces? O sea, por ejemplo, me dices, ¿en qué, perdón? En un teléfono celular se almacena automáticamente en alfabeto. Así es. Ahorita tenemos la facilidad de que ya estas chunches, pues ya literalmente sirven como una mini computadora y podemos almacenar esa información. Se puede hacer de muchas maneras. Podemos hacerlo en la nube para tener todos los datos de nuestros contactos ahí almacenados. Puede ser en el celular, puede ser en una libretita, o puede ser en nuestra mente. Allá por los 80s, pues literalmente
El directorio telefónico personal, pues era una libreta o te los aprendías de memoria. Hoy en día, pues la facilidad que nos da los sistemas de información y las bases de datos nos permite que lo podamos tener en el dispositivo móvil y poderlo utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar, hasta nada más pidiéndole hacer la llamada por voz al teléfono. Entonces, esa es una de las ventajas. Entonces, este también es uno de los ejemplos más característicos de cuando utilizamos una base de datos. Podemos almacenar el nombre completo o solamente los nombres y luego los apellidos, el teléfono, podría ser la dirección, podría ser un celular, si es que el caso el número es de casa. Podremos poner el correo electrónico y muchos más datos, dependiendo de la complejidad que nosotros quisiéramos hacer para el directorio telefónico. Entonces, eso también es bien importante que lo podamos tener. ¿Qué características deben de tener las bases de datos? Pues bueno, la primera sería que debe de tener independencia lógica y física de los datos. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos dos elementos? La independencia lógica es que mis datos o mis campos que yo defina no deben de afectar a los demás de una manera implícita. Ya cuando lo hacemos explícitamente dentro de la definición del gestor de base de datos, ahí no hay ningún problema, pero sí que evitar redundancias o evitar campos dobles. Independencia física, obviamente como los datos se van almacenando en un disco duro o en un medio de respaldo, pues van alineándose, va llegando una información, se ponen, digamos, en este espacio, en el siguiente espacio se va a la siguiente y así nos podemos ir con cada una de ellas. Entonces, no debe de afectar ninguna de estas dos actividades la integridad de mis datos. La redundancia debe ser mínima. Tenemos que evitar tener campos que puedan tener la misma información o información que la pueda duplicar en diferentes tablas de la base de datos. Eso también con la finalidad de que el procesamiento sea mínimo y sea lo más rápido. También tenemos que el acceso debe permitirse el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Entonces, en la base de datos, pues no nada más voy a trabajar, si yo voy a ser el diseñador y creador de la base de datos, pues deben de tener muchísima más gente acceso al mismo tiempo que yo. Entonces, también eso es una de las características que debe tener. Poder entrar varias personas al mismo tiempo, aunque sea la misma tabla o el mismo dato que vamos a verificar. Tenemos que tener integridad de los datos. La integridad de los datos es bien importante porque de alguna manera puede caerse en errores que podamos tener en la misma. Si yo, por ejemplo, en el caso de una definición de datos hablara sobre el CURP tiene una cierta máscara ya de creación, que sería primero 4 letras, y esas 4 letras tienen que definirse en base a que la primera letra de tu apellido, en el segundo la de tu segundo apellido, nombres, etcétera. Ya tiene una cierta nomenclatura y a partir de ahí ya podemos ir generando esta curva. Entonces, yo sé que si no cumplo con estas reglas, pues obviamente el dato no debo de por qué aceptar lo que entre a la base de datos. Entonces, eso me va a permitir que los datos sean íntegros y podamos utilizarlos de la manera más adecuada. Nos permite también las bases de datos tener consultas complejas optimizadas. Yo puedo tener una consulta que sea bien rebuscada o sacar un informe bien rebuscado de lo que ustedes quieran, pero yo tengo que optimizarlas para que en el menor tiempo posible lo podamos realizar. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si lo veamos con un ejemplo como Google, nosotros hacemos una consulta y nos va buscando entre las posibles respuestas. Por ejemplo, ahorita estoy acá metiéndome a Google, no lo están viendo, pero por ejemplo podría buscar sobre música clásica. Y voy a compartir esta pantalla para que vean qué es lo que me puso. Música clásica, aquí mira. Ok, esto es lo que tengo en mi pantalla, música clásica. Hice una búsqueda. Esta búsqueda la hizo en base a muchas bases de datos que están optimizadas.
Si se dan cuenta aquí en la parte superior que estoy subrayando, me dice que me está obteniendo cerca de 19.700.000 resultados. Y para eso le tomó exclusivamente 0.52 segundos para poderlo buscar. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de una consulta compleja optimizada. Aunque yo busque música clásica y me dé diversos tipos de recursos que yo puedo consultar, como pueden ser imágenes, documentos, videos, etcétera. Si nos damos cuenta, no tardó menos de medio segundo en realizarla. Entonces yo, por ejemplo, si quiero buscar música clásica que debo conocer, ¿qué es lo que pasa? Conocer. Nos vemos que ahora se tardó tantito más, 0.063. ¿Por qué? Porque le estoy agregando más opciones para poder hacer la búsqueda. ¿Qué más si lo ponemos más rebuscado? Música clásica que debes de conocer de México. Vemos, dependiendo de la complejidad, vemos que baja la cantidad de resultados, pero también de alguna manera bajó la cantidad de tiempo que yo utilicé para hacer esta búsqueda. Entonces también esto es una parte importante y por eso las consultas complejas optimizadas son bien importantes. Porque si dejamos que la consulta dure 5 o 10 segundos, pues obviamente nuestro usuario se va a ir, lo vamos a perder. Entonces también eso es bien importante y por eso las bases de datos se tratan de optimizar para eso. ¿Qué pasa con la siguiente característica? Nosotros, además de todo esto que ya platicamos, debemos de ofrecer seguridad de acceso y auditoría. ¿Seguridad de acceso en qué aspecto? En que nosotros tenemos que asegurar que las personas que deben de entrar a la base de datos son las únicas que deben de realizar. Entonces, eso siempre lo realizamos por medio de un usuario, una contraseña, e inclusive todavía parte un nivel extra de seguridad con un cortafuegos o con un firewall. Y la auditoría también me permite que ciertos usuarios tengan acceso a toda la información de la base de datos y poder hacer procesos de cómo están utilizando la información dentro del sistema. Entonces, también esto es bien importante que lo tengamos ahí declarado. De la misma manera, vamos a tener procesos que nos van a servir para poder generar un respaldo de la información y en dado caso también poder hacer recuperaciones. El que tengamos un sistema gestor de base de datos o un sistema de base de datos no implica que es inmune o que no pueda tener errores o que no sea propenso a que tenga un ataque. Entonces, los respaldos por lo regular se recomiendan que se hagan ya sea de manera diaria o en tiempo real. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener un dispositivo externo en el cual nosotros podamos hacer estas recuperaciones en caso de siniestro. Imaginemos que a lo mejor mis respaldos son diarios. Los hago todos los días a las 10 de la noche, como pasa, por ejemplo, en las cadenas de Oxxo. Si se dan cuenta, hace el corte del día a las 10 de la noche, cuando a todo el mundo se nos ocurre ir a comprar. Pues bueno, hace su respaldo, pero ya tiene esa información, de alguna manera la podemos ya recuperar. Entonces, imaginemos que a lo mejor el sistema falla a las 4 de la mañana o hay un ataque sobre la misma y nos borran todas las bases de datos. ¿Qué es lo último que tenemos respaldado? Hasta las 10. A partir de las 10 a las 4 de la mañana, habría que ver qué mecanismos podemos utilizar para poder asegurar rescatar toda esa información. Por eso también habla en contraparte que podemos hacerlo en tiempo real. Entonces, todo lo que está pasando hasta este momento se está respaldando, aparte de la operación de la base de datos. Entonces, si yo tengo una falla, o me explotan el centro de datos, o me avientan un avión, o algo así bien drástico, yo como quiera tendría una manera en cómo recuperar toda la información de la empresa. Que es que, como ya habíamos comentado, la información, los hechos y los datos de la empresa es como que uno de los mejores bienes aparte de su capital humano. Ahora, ¿qué pasa con la última característica? Tenemos que asegurar que la base de datos tenga acceso a través de lenguajes de programación estándar.
El estándar normalmente en base de datos es SQL, que ahorita también lo comentaba, que es el lenguaje de consultas estructuradas. Entonces, esto también nos permite de alguna manera que una persona que esté habituada al uso de bases de datos la pueda hacer una consulta tal cual o utilizar herramientas visuales para que podamos hacer estas consultas. ¿Qué pasa ya cuando hablamos de los sistemas de gestión de base de datos? Tenemos que son un tipo de software muy específico y que está dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que lo utilizan, que por ahí vimos un diagramita que lo explicaba. Se compone principalmente de un lenguaje de definición de datos, que es lo que nos permite definir cada uno de los datos que van a componer esta base de datos. De un lenguaje de manipulación, que por lo regular, como ahorita les comentaba, es SQL, y un lenguaje de consulta. Este lenguaje de consulta puede ser por medio de una aplicación, de un lenguaje de programación de alto nivel o inclusive del mismo SQL para poderlo realizar. ¿Qué ventajas me presenta el utilizar estas bases de datos? Pues bueno, me permite tener un control total sobre la redundancia de datos. Me permite asegurar que los datos van a ser consistentes, que no voy a encontrar información de más, de menos o basura. Me permite compartir estos datos, ya sea por medio del mismo manejador de la base de datos o de aplicaciones realizadas para este fin. Me permite que yo cumpla con un mantenimiento de estándares para que, independientemente de la empresa o del ramo donde lo tengamos implementado, se utilice de una manera adecuada. Me permite tener una mejora en la integridad de los datos, pues esto lo estamos haciendo constantemente. Mejora en la seguridad por los niveles de acceso los permisos que se otorgan. Una mejora en la accesibilidad de los datos, como ahorita lo mostré con Google. Yo puedo acceder a datos que estén dentro del entorno de mi base de datos. Entonces, yo tengo a disposición toda esa información y lo único que hago es hacer mecanismos para poder accederlos de una mejor manera. También tenemos una mejora en la productividad porque obviamente diversas tareas que a lo mejor las teníamos que hacer de manera manual, ahora las podemos automatizar con la base de datos y eso nos permite que seamos más productivos y podamos atender otras cosas mientras el sistema gestor de base de datos se encarga de poder darle control a estos elementos. Mejoras en el mantenimiento porque obviamente ya está todo concentrado en un solo espacio o en un solo servidor o en varios servidores, pero están en un sitio físico y no tenemos que disponer de varias personas para realizar este mantenimiento. Obviamente también nos permite aumentar la concurrencia, la cantidad de usuarios que pueden acceder a la base de datos al mismo tiempo. Entonces, obviamente eso, de acuerdo al dimensionamiento que le demos, va a ser la cantidad de usuarios que podamos permitir que accesen. Y también nos permite tener una mejora en los servicios de copias de seguridad, que eso también es bien importante, que ahorita lo comentaba. ¿Qué pasa si yo tengo un siniestro? ¿Cómo voy a hacer la recuperación? Pues bueno, todo eso nos permite tener una ventaja dentro de la base de datos. Ok. ¿Qué pasa con las desventajas? Obviamente pueden ser altamente complejas dependiendo de cómo lo definamos. Entonces eso también puede ser un elemento que puede ser un desalentador, pero créanme que vale la pena poder meter una base de datos para nuestros procesos. El costo, obviamente, del equipamiento adicional. Obviamente, si queremos tener mucha seguridad, tenemos que meter controles de seguridad adicionales a los que presenta la base de datos. Entonces, también eso es una parte importante que debemos de considerar. Obviamente, como todo sistema electrónico es vulnerable a fallas, una pequeña descarguita puede hacernos un desastre en una base de datos. Entonces, también eso, cosas tan sencillas como la energía, que la tengamos realmente regulada y controlados los picos, es un elemento que va a ser imprescindible para poderlas implementar. Otra desventaja de los tipos de campos, como nosotros los definimos, pues se pueden volver tan complejos como nosotros lo pongamos. Entonces, si yo quiero poner no sé, identificador de empleado,
le puedo poner que sea un número y luego Recursos Humanos me pide que ese número de empleado lo pongamos como una línea de números y letras, pues bueno, ahí es una desventaja. Tenemos que estandarizar todos estos valores para asegurar que se dé de una manera adecuada. Y también, por último, los tipos de base de datos. Ya por ahí hicieron una investigación de cuáles son las bases de datos comerciales y cuáles son las de libre acceso. Sabemos que hay muchísimas en el mercado y eso también tenemos que cuidarlo porque podemos intercambiar informaciones entre ellas y a veces no pueden ser lo suficientemente compatibles o totalmente compatibles para que lo podamos transitar, sobre todo la información que están entre cada una de ellas. Ok, ¿aquí tienen alguna pregunta, duda? Profe, para checar datos, dentro de esta base, solamente lo puede hacer personal autorizado, ¿verdad? No Sí. lo puede alguien de la tienda o algo así, ¿verdad? No, de hecho, cuando se hace el diseño se define el nivel de acceso o los usuarios que pueden realizarlo. Pero se hace en la definición. O sea, tú podrías darle chance, no sé, a un vendedor de que nada más pueda ver ciertas cosas. Pero, por ejemplo, el gerente, pues tendría acceso a mucho más cosas. Tú puedes definirlo aunque todos estén en el mismo entorno. Ok, bueno, si me dan chance, déjame nomás tomo la lista antes de que se me acaben los 3 minutos que quedan. Víctor Hugo. Sí. Ok. Luis Antonio Barrabosa. No se conectó. Está bien. Ok. Sergio Facio. Presente, profe. Crisley. Presente. Blanca Estela. Isaías. Presente. Luis Miguel. Presente. Raúl Enrique. José. Presente. Horacio. Presente. Juan José. Presente. Wendy. Presente. Caleb. Presente, profe. María del Carmen. Presente. Jesús. Presente. Ignacio. Presente. Joana. Presente, profe. Ok. ¿Me faltó alguien? Creo que no. Ok. Bueno. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Pregunta? ¿Va a dejar Profe. tarea? Dígame. Profe, me puso asistencia Blanca García. Sí, Gracias. de nada. ¿Va a haber alguna tarea para la semana? Ya están todas las 4 arriba. En Edmodo. Ok. Sí, ahí lo revisan. Ya les subí también la lista de los videos de las 2 semanas anteriores. Ahorita subo también este video ya para que lo tengan y las presentaciones, que es lo que estoy pendiente. Ahorita también se las subo. Ok, chicos, bueno, pues entonces quedó sus órdenes, ya saben los medios de contacto. Los veo entonces la próxima semana. Ok, profe, gracias. De ustedes, cuídense. Ya está, profe. Gracias. Nada.